Estimados alumnos, continuando con los temas de micología, en esta clase nos vamos a referir al tema de micosis superficiales. Las micosis superficiales constituyen un conjunto de patologías dermatológicas que están vinculadas al desarrollo de colonias fúngicas en la piel y faneras o mucosas. Entendemos por faneras a las uñas y para el desarrollo de una micosis superficial es importante, por lo tanto, tener en cuenta los factores que deben interaccionar, que son el agente etiológico, el huésped y el medio ambiente. El agente etiológico, que viene a ser el hongo, va a aportar sus factores de patogenicidad, el huésped con sus factores predisponentes, sus elementos de defensa, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad específica, y el medio ambiente, donde viven muchos de estos hongos y aporte, y además, debido a las características de este medio ambiente en cuanto a la humedad, características del suelo y demás, favorece o no el crecimiento de los agentes etiológicos. Entonces, del agente que tenemos que tener en cuenta, dónde vive, qué características morfológicas tiene este hongo, si es un hongo filamentoso, si es un hongo levaduriforme, cuáles son sus factores de patogenicidad y cómo vamos a realizar el diagnóstico. Respecto del huésped, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Cuál es el órgano blanco? En este caso vamos a hablar de hongos que se desarrollan en el estrato córneo superficial, o sea, en la piel, pero también en las mucosas. ¿Cuáles son los factores predisponentes que presenta el huésped? ¿Cuáles son los factores que producen que ese hongo, una vez que ha ingresado al huésped, pueda crecer y producir una lesión? ¿Cuáles son los mecanismos de la respuesta inmune, tanto inespecífica como específica? ¿Y cómo son las manifestaciones clínicas que va a tener ese huésped frente o debido a ese hongo? Y también tenemos que tener en cuenta los factores del medio ambiente. Estos factores, tanto las características de temperatura, humedad y del suelo, características del suelo, como también los factores socioculturales, hacen a que sea importante tenerlos en cuenta a la hora de pensar en una interrelación entre estos tres componentes para que se desarrolle la enfermedad. Por lo tanto, los cuadros clínicos que van a producir estos hongos van a depender de la acción específica del agente etiológico, de la calidad y magnitud de la respuesta inmune del huésped y de la influencia del medio ambiente. ¿Cuáles son las micosis entonces que vamos a tener en cuenta dentro de las micosis superficiales? Por un lado tenemos aquellas que producen una afectación del pelo, sin afectar el folículo piloso, sin producir respuesta inflamatoria, que son las denominadas piedras, tanto la piedra blanca como la piedra negra. Hay una afección bacteriana que produce un cuadro clínico semejante, que es la tricomicosis. Hay algunos hongos que afectan a la piel lisa, pero que producen una mínima respuesta inflamatoria. El cuadro clínico que pueden ser la pityriasis versicolor y la tiña negra. También, como mencioné anteriormente, hay una afección bacteriana que produce un cuadro clínico similar que se denomina eritrasma. Hay algunos hongos que pueden afectar a la piel, a los pelos y a las uñas con diverso grado de respuesta inflamatoria, y esto produce las que denominamos dermatofitosis. También hay afecciones de la piel lisa y de las mucosas que se producen en pacientes que tengan alguna alteración en los mecanismos de defensa normales, como son las candidiasis. ¿Cuáles son los agentes etiológicos entonces de cada uno de estas micosis? En el caso de las dermatofitosis son producidas por especies de los géneros Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Actualmente hay importantes revisiones taxonómicas dentro del grupo de los dermatofitos que han hecho que tengamos más géneros dentro que corresponden a este grupo de hongos. Sin embargo, a los fines de esta cursada nos vamos a limitar a hablar de estos tres géneros que son los más frecuentes y los que con mayor frecuencia producen patología en los seres humanos. Después tenemos las malacesiosis, que son producidas por levaduras del género Malassezia, las candidiasis, que son producidas por levaduras del género Cándida, y las patologías menos frecuentes, que son las dermatomicosis, producidas por hongos que habitualmente son considerados contaminantes ambientales, como Acremonium, Fusarium, Scopulariopsis, la tiña negra, que es producida por Hortae Wernicki,
la piedra negra, que es producida por Piedrahia hortae, y la piedra blanca, que es producida por especies de Trichospora. Estas micosis superficiales que vemos en esta diapositiva son poco frecuentes y no son a las que nos vamos a referir en extenso a lo largo de esta clase. Pero para que ustedes las vean, solamente acá tenemos una foto de estas tres afecciones menos frecuentes, como son la piedra blanca, la piedra negra y la tiña negra. La piedra blanca y la piedra negra, como ya les mencioné, son afecciones de la porción extrafolicular del pelo. Si este es el pelo, las piedras, lo que se forma es como un manguito alrededor del tallo del pelo. Estos no afectan al folículo piloso, sino que directamente el hongo crece rodeando el pelo y cuando uno toca el pelo, lo que se observa es como una pequeña piedrita a lo largo del tallo del pelo. Entonces, depende, como los agentes etiológicos son hongos hialinos u hongos pigmentados, se denominan piedra blanca o piedra negra. La tiña negra es una afección que ocurre en zonas de la piel en las cuales el hongo que la produce es un hongo pigmentado y lo que se observa es como una mancha generalmente en la palma de la mano o en las plantas de los pies. Son afecciones que producen poco prurito, pero que también son incluidas dentro de las micosis. Dentro de las que vamos a comenzar viendo las dermatofitosis. Las dermatofitosis son afecciones producidas por dermatofitos. Estos hongos son hongos de micelio hialino, ramificado y tabicado. Si se acuerdan, de la semana pasada, la clase que vieron, describieron las estructuras fúngicas y mencionaron que es un filamento, que quiere decir que sea hialino y que quiere decir que sea tabicado. Estos hongos presentan fructificación asexuada, que se denominan conidias, es decir, que los dermatofitos se reproducen principalmente a través de elementos que se denominan conidios. Como ya les mencioné, hay tres géneros que son los más importantes que producen patología en los seres humanos, que son Epidermophyton, Trichophyton y Microsporum. Las dermatofitosis son patologías entonces producidas por hongos del grupo de los dermatofitos. También a estas afecciones se las denomina con el nombre de tiña. Para que se produzca una tiña, en realidad debe intervenir dos factores. Por un lado, la exposición, es decir, el ser humano se debe encontrar con el agente etiológico que es el dermatofito. Y por otro lado, deben existir algunos factores predisponentes en el huésped que va a hacer que éste sea capaz de desarrollar una enfermedad. La transmisión, por lo general, ocurre por contacto, es decir, por transmisión de tipo horizontal, por la fuente de infección es exógena. Estos hongos que producen las dermatofitosis van a ser adquiridos por contacto y son hongos que van a ser capaces de colonizar la queratina. La queratina es una proteína que forma parte del estrato córneo superficial. Estos hongos del grupo de los dermatofitos poseen enzimas que son capaces de desdoblar la queratina y utilizar esta queratina como un nutriente. Por lo tanto, estos hongos van a desarrollarse sobre aquellas superficies que contengan queratina, como son las uñas, el pelo y la piel lisa. En el desarrollo de una dermatofitosis tenemos que considerar, por un lado, la fuente de infección y por el otro lado, qué causas predisponentes tiene el huésped para poder desarrollar esta patología. Dentro de las fuentes de infección para estos hongos del grupo de los dermatofitos, podemos tener que la fuente de infección sea por contacto directo con otra persona, por contacto con animales, por fomites, se entiende por fomite todos aquellos elementos inanimados que pueden servir para transportar al hongo, o por contacto directo con el medio ambiente donde pueden crecer o desarrollarse estos hongos. También tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores predisponentes del huésped para poder desarrollar una dermatofitosis. Entre los factores más conocidos tenemos que tener en cuenta la edad, el uso de tratamientos con corticoides, el uso de calzado sagrado, la sudoración excesiva o también factores individuales que predisponen para el desarrollo de estas micosis y también la actividad que desarrolla. Dentro de las actividades tenemos que tener en cuenta que hay algunas actividades que favorecen que estos hongos
tomen contacto con el estrato córneo superficial, permanezcan en el mismo y desarrollen. Como pueden ser, por ejemplo, en los deportistas, y esto se ve favorecido por el uso de calzado cerrado, transpiración excesiva, sudoración, que hacen que la piel permanezca por mayor cantidad de tiempo húmeda y eso favorece el crecimiento de los hongos. También podemos tener en cuenta los soldados o aquellos que desarrollan marchas prolongadas, también utilizando calzado cerrado, donde se favorece la humedad y la falta de evaporación a nivel de la piel. También podemos tener en cuenta los veterinarios. En el caso de los veterinarios, el contacto directo con animales que pueden estar infectados y estar enfermos, también favorece que estos hongos entonces comiencen a desarrollar y produzcan una enfermedad. ¿Cuáles serían las fuentes de contagio entonces para las dermatofitosis? Por un lado, el suelo. Hay algunos hongos que tienen como hábitat natural el suelo. A esos hongos se los denomina geófilos y son los que con menor frecuencia producen enfermedad en los seres humanos. Hay otro grupo de hongos que tienen como hábitat natural a los animales. Estos hongos producen patología principalmente en niños y en personas que tienen contacto estrecho con animales, como pueden ser veterinarios o tamberos o aquellos que trabajan en granjas. Y estos hongos se los denomina habitualmente zoófilos. Y hay otros hongos que están acostumbrados o cuyo nicho ecológico son los seres humanos. Estos son los que producen con mayor frecuencia las dermatofitosis, producen por lo general lesiones más crónicas y con menor grado de respuesta inflamatoria. Y son los que denominamos habitualmente. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esta clasificación, vamos a ver que dentro de los tres géneros, Trichofiton, Microsporum y Epidermophyton, hay hongos que son antropófilos, zoófilos y geófilos, excepto en el género Epidermophyton, donde solamente tenemos una especie, que es la especie Flocosum, que pertenece al grupo de los hongos antropófilos. Respecto de la fisiopatogenia de las lesiones producidas por este grupo de hongos llamados dermatofitos, tenemos que tener en cuenta las características del estrato córneo. La piel es el órgano más extenso y sirve como barrera entre los órganos internos y el ambiente externo. Juega un importante rol en el control de la temperatura, la excreción de agua y como sensor, entre otras funciones. Su rol protectivo lo desarrolla en virtud de la epidermis, en la cual hay una proteína que es la queratina. Esta proteína actúa repeliendo el agua y es de muy difícil ataque por los microorganismos. También hay que tener en cuenta que en la piel es importante la velocidad de recambio del estrato córneo, la microbiota normal, el pH de la piel y las sustancias químicas como por ejemplo el sebo cutáneo. Estos factores ayudan a prevenir la colonización de la piel por algunos patógenos. Es así que por todo esto la piel se constituye como en un ambiente hostil para el desarrollo de los microorganismos. Sin embargo, puede ser que el desarrollo de la enfermedad se produzca porque, por ejemplo, haya oclusión. La oclusión incrementa la disponibilidad de agua. También puede producirse la enfermedad por disrupción de la barrera cutáneo-mucosa, cuando se deprimen los mecanismos defensivos normales por el uso de drogas inmunosupresoras, corticoides o drogas citostáticas. El dermatofito, para producir lesiones, primero debe adherirse a la superficie del tejido epitelial. Generalmente, lo que adheriza en esta adherencia son los artroconidios. Una vez que la artroconidia se ha adherido, comienza a germinar y penetra la superficie de córnea. Y así puede ser, en algunos casos, el artroconidio sea eliminado por el proceso de descamación del epitelio. Si esto no sucede, el dermatofito, una vez que se ha adherido al tejido queratinizado, libera enzimas como las queratinasas que facilitan la penetración del estrato córneo. Dado que la estructura molecular de la queratina difiere de unos individuos a otros, las distintas especies de dermatofitos poseen queratinasas específicas para su huésped habitual. Se sabe que las queratinasas de especies zoofílicas inducen una intensa respuesta inflamatoria en el hombre, con una evolución corta de las lesiones, mientras que las especies antropofílicas provocan una respuesta inflamatoria moderada que tiene una evolución crónica.
El queratinocito también es capaz de producir derivados del ácido araquidónico, lo cual produce una respuesta inflamatoria importante. Los glicopéptidos, junto con las queratinasas, inducen la inmunidad celular, mientras que los carbohidratos de la pared de los dermatofitos producen la activación de los linfocitos B, y ello induce la producción de anticuerpos. Las queratinasas, además de inducir la reacción de hipersensibilidad retardada, también pueden generar la producción de anticuerpos. A pesar que se producen inmunoglobulinas, estas moléculas no juegan un papel importante en la eliminación del hongo. El desarrollo de la inmunidad celular se correlaciona con el desarrollo de una hipersensibilidad retardada y esto se asocia con la curación clínica y eliminación de dermatofitos. Es por ello que la falta de inmunidad celular o defectos en la inmunidad celular se asocia a formas crónicas de las enfermedades. Las dermatofitides o iris son lesiones deshabitadas a distancias. Las formas clínicas producidas por los hongos pertenecientes al grupo de los dermatofitos se denominan habitualmente tinias y, según su localización anatómica, tenemos distintas denominaciones. Tinia capitis cuando ocurre en el cuero cabelludo, tinia corporis cuando ocurre en lo que llamamos piel lisa, ya sea en el tronco, en los miembros inferiores, en el cuello, en alguna parte del cuerpo, tinia cruris cuando ocurre en la región inguinal, tinia pedis cuando ocurre en el pie, tinia facei en la cara, tinia barbae en la región de la barba, tinia manum en las manos y tinia unguium en las uñas. Puede ser uñas de pies u uñas de manos. La tinia pedis es una presentación muy frecuente de las dermatomicosis. Por lo general ocurre por dermatofitos de tipo antropofílico, siendo el Trichophyton rubrum la especie más frecuentemente implicada. Son tiñas poco inflamatorias, es una tiña de tipo recidivante y lo que vamos a observar es en la planta del pie una descamación que se puede acompañar de prurito. Muchas veces vamos a ver los bordes de lesión con microvesículas, a veces forma un borde como si fuera una lesión, un borde como si fuera un mocasín, por llamar tiña en mocasín. También podemos ver que los interdigitales pueden verse de este tipo con una fisura. Esto tenemos que tener en cuenta que muchas veces puede ser la puerta de entrada para una infección bacteriana sobreagregada, por ejemplo, una infección por Streptococcus pyogenes. Acá podemos ver en esta diapositiva tiña manum, por lo general las tiñas de mano son unilaterales. Acá podemos ver un borde de aspecto redondeado con microvesículas y descamación. La onicomicosis corresponde a la invasión fúngica de la uña. Es mucho más frecuente en las uñas de los pies y en pacientes adultos. Puede afectar a una o varias uñas, siendo más frecuente la afectación del hallux. Generalmente esta lesión comienza por el borde libre de la uña, que es el extremo distal, y se extiende hacia la lúnula. Las uñas se pueden observar engrosadas, lo que se denomina paquioniquia, opacas, amarillentas, con hiperkeratosis. Se produce además la separación de la uña del lecho ungueal, que se denomina onicolisis. La forma más común de onicomicosis es la que denominamos onicomicosis distal y subungueal, que es la más frecuente y que generalmente es producida por Trichophyton rubrum. Habitualmente comienza por el borde libre, se va despegando del lecho ungueal, o sea que se denomina onicolisis. Es una afectación crónica y puede llegar a comprometer toda la uña, el hallux o todas las uñas. En esto influyen para su presentación factores anatómicos, traumáticos, vasculares y también de higiene. No solamente se puede observar la forma de onicomicosis distal subungueal, sino también que podemos observar otras formas de onicomicosis, como por ejemplo la onicomicosis blanca superficial. En estos casos lo que vamos a ver son como manchas blancas sobre la superficie de la uña y que pueden ser producidas, por ejemplo, por Trichophyton rubrum
o también por tricofiton interdigitales. Otra forma clínica de onicomicosis que se puede observar principalmente en pacientes con inmunocompromiso celular, en pacientes HIV o pacientes trasplantados, es la que denominamos onicomicosis proximal profunda. En estos casos, el agente etiológico también suele ser Trichofiton rubrum. La tinea capitis es la afectación del... La forma más común de tinea capitis es la tinea microspórica. La tinea microspórica es producida por Microsporum canis generalmente. Este microsporum es transmitido por animales, tanto perros como gatos, y por lo general ocurre por contacto directo con animales infectados. Es una tinea que es frecuente en chicos hasta los 11 años y es de tipo ectróteres. Lo que vamos a observar es una alopecia de tipo tonsurante, de forma redondeada, donde los pelos se cortan al ras al salir del folículo piloso. Al microscopio lo que vamos a ver es que este es el tallo del pelo, alrededor del mismo se observa una vaina de elementos redondeados denominados artroconidios. El querion de Celso se presenta como una placa única frecuente. La tinea tricofítica no son tan frecuentes, no son francamente tonsurantes como las tiñas microspóricas y abarcan unos pocos pelos. Y vamos a observar que en el cuero cabelludo vamos a tener pelos sanos con pelos enfermos. El agente etiológico más frecuente es Trichofiton tonsurans y es una tiña de tipo endotrix, donde vamos a ver que los artroconidios se encuentran dentro de la estructura del pelo. En esta diapositiva podemos observar entonces los tres tipos de tiña. La tiña tricofítica, que es producida generalmente por Trichofiton tonsurans, donde que es de tipo endotrix, es decir, que los artroconidios se encuentran dentro del tallo del pelo, y vamos a ver que tenemos pelos sanos con pelos enfermos. La tiña microspórica, producida principalmente por Microsporum canis, es una tiña de tipo tonsurante, donde los pelos se cortan al ras y es de tipo ectotrix. Y la tinea fábica, que es producida por Trichofiton schoenleini, generalmente comienza como una mancha alrededor del folículo, que se convierte en una pústula. Y esta pústula, al secarse, da una costra amarillenta. Las pústulas se pueden fusionar y dar una costra de mayor tamaño. El pelo no se rompe al emerger del folículo piloso, sino que está frágil y despulido. Se produce una atrofia cicatrizal y la pérdida definitiva del pelo. Lo que podemos observar es que dentro del pelo se observan canales de aire donde estaban las hifas. Acá tenemos unos ejemplos de tinea corporis, en este caso son producidas en chicos por tinea. En esta diapositiva, en este caso podemos observar una tinea barbae, es producida por un dermatofito de origen zoófilo, como es el Trichofiton verrucoso, que produce una fuerte respuesta inflamatoria. Vamos a ver ahora las patologías producidas por levaduras del género Malassezia, denominadas habitualmente malacesiosis. Las levaduras del género Malassezia son levaduras antropofílicas que forman parte de la biota normal de la piel humana y de los animales. Desde el punto de vista fisiológico, la principal característica de estas levaduras es que son obligatoriamente lipofílicas, debido a que tienen un defecto en la capacidad de sintetizar ácidos grasos saturados de 12 a 16 átomos de carbono, lo cual se manifiesta en el requerimiento de una fuente exógena de ácidos grasos para su desarrollo, a excepción de Malassezia pachydermatis, que es la única especie de este género que no requiere lípidos para su desarrollo. Malassezia puede existir en forma de levadura o también en algunas ocasiones se puede presentar en forma de micelio. La levadura es la forma que se encuentra normalmente asociada a la piel en forma de comensal y es la forma que predomina en los cultivos. Malassezia se reproduce por brotación unipolar y deja una cicatriz entre la célula madre y la célula hija. La célula madre y la célula hija entonces se separan por formación de un septo
Dentro del género Malassezia podemos encontrar múltiples especies que se diferencian por su morfología y por la biología molecular. Dentro de esas especies, la que comúnmente se asocia al cuadro de pityriasis versicolor es la especie de Malassezia globosa. Si bien las levaduras del género Malassezia se han asociado a muchos, es una infección superficial crónica que se caracteriza por la presencia de... Ya comentamos que Malassezia forma parte de la microbiota normal de la piel del hombre y de los animales. Por lo tanto, la fuente de infección es siempre de tipo endógeno. Pero para que se produzcan lesiones, deben existir en el huésped algunos factores predisponentes para el desarrollo de las mismas, como pueden ser las alteraciones hormonales. Estos ocurren principalmente en adolescentes y jóvenes, que aumenta la concentración de sustancias grasas a nivel de la piel y por lo tanto esta patología es mucho más frecuente en adultos jóvenes. La administración de glucocorticoides, desnutrición, el uso de aceites o sustancias olorosas en forma abundante. También podemos ver que se puede producir la pityriasis versicolor durante el embarazo o en pacientes prematuros. Es importante aclarar que debido a que existen factores predisponentes en el huésped y que es una infección de tipo endógeno, esta patología es usualmente de tipo recidivante. En el cuadro clínico de pityriasis versicolor se ha visto, aquí podemos observar algunas fotos con cuadros clínicos característicos de pityriasis versicolor, donde vemos que las manchas pueden ser de colores variados y que se presenta por lo general en la parte superior del tronco. Esta es una presentación clínica poco frecuente, ya que ocurre en chicos. Podemos ver las manchas de colores más claros, que son confluentes, que se observan en la cara. Hay que aclarar también que estas lesiones fluorescen cuando se las ilumina con la luz de UV. La última de las patologías que vamos a desarrollar son las formas de candidiasis, que son producidas por levaduras del género Candida. Cándida es un hongo levaduriforme que forma parte de la microbiota normal de la piel y de las mucosas. La encuentra principalmente a nivel del tracto gastrointestinal y también de la región vaginal. Las levaduras del género Cándida se caracterizan por ser monogemantes. Son redondas u ovaladas y tienen un tamaño de 3 a 7 micrones. Algunas especies pueden formar pseudohifas o pseudomicelios y también algunas pueden producir estructuras denominadas camidoconidios. Las colonias de levaduras del género Cándida son cremosas o pastosas, de color blanco a color crema y tienen un aspecto que puede ser generalmente húmedo, aunque algunas especies dan colonias de aspecto seco. Existen muchas especies dentro del género Cándida. La que con mayor frecuencia produce cuadros clínicos en los seres humanos es Candida albicans. Las otras especies que también son frecuentes en seres humanos son Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida krusei, Candida guillermonti. Es importante remarcar que Candida parapsilosis es una cándida que tiene como ambiente natural a la piel y que por lo tanto se relaciona muchas veces con las manos del personal de salud y con la capacidad que tienen de formar biofilms. Nos vamos a referir en esta presentación a las candidiasis de piel y de mucosas. Las candidiasis de piel se asientan principalmente en los pliegues, mientras que en las mucosas vamos a ver las que se asientan en la región oral y en la región genital. Como ya mencionamos, Cándida forman parte de la microbiota normal de la piel y de las mucosas. Estos organismos pueden ser aislados de la boca y del tracto gastrointestinal de la población normal. En el tracto genital aproximadamente es portada por el 20% de las mujeres normales. Siempre la más frecuente que se aísla es Candida albicans, que da cuenta del 60 al 80% de los aislamientos a partir de la boca y del 80 al 90% de los aislamientos a partir de la vagina. Sin embargo, a nivel de la piel es más frecuente, como ya mencionamos, Candida parapsilosis. La fuente de infección es principalmente endógena, aunque en algunas raras ocasiones puede ser de fuente de infección exógena. Siempre hay que tener en cuenta que al ser Cándida un agente que se
se encuentra a nivel de la piel y de las mucosas, formando parte de la microbiota normal, deben existir factores predisponentes para que este germen pueda producir una infección. Por lo tanto, Cándida es principalmente un agente oportunista. Los factores predisponentes pueden ser a nivel local o a nivel general. También pueden ser factores predisponentes transitorios o permanentes. Como mencionamos anteriormente, Cándida forma parte de la microbiota normal y es por ello que las infecciones son de origen oportunistas, es decir, que debe existir algún factor predisponente en el huésped para que se pueda producir un cuadro clínico a partir de un agente que forma parte de la microbiota normal. Dentro de los factores predisponentes podemos tener algunos que ocurren a nivel de la piel o a nivel de las mucosas. Dentro de los factores predisponentes a nivel de la piel para la producción de cuadros clínicos en la misma, los factores pueden ser locales o generales. Dentro de los factores locales, los más comunes son la humedad, el calor, la maceración, el roce y la oclusión. Todos estos factores hacen que la cándida que está en la piel, cuando hay oclusión, temperatura y humedad, crezca en exceso y produzca el cuadro clínico. Esto se puede producir en los casos de pacientes postrados o de pacientes con incontinencia. También se puede producir candidiasis a nivel de la piel en pacientes con higiene inadecuada o en pacientes que toman antibióticos de amplio espectro o corticoides que disminuyen la respuesta celular a nivel de la piel. Dentro de los factores generales para que se produzca la candidiasis a nivel de la piel, los más frecuentes son la obesidad, los pacientes con diabetes y los pacientes con inmunodeficiencias. También el uso de corticoides y de antibióticos de amplio espectro o de inmunosupresores favorecen el sobrecrecimiento de cándida y la producción de cuadros clínicos. A nivel de las mucosas depende de la localización de la que vamos a hablar. En el caso de las candidiasis orales, el uso de prótesis plásticas, por ejemplo, favorecen que las cándidas de la cavidad oral se adhieran formando un biofilm y eso lleva a la producción de una candidiasis orofaringea. También se ven, o con mucha frecuencia se producen estas candidiasis orofaringeas cuando hay alteración de los mecanismos inmunológicos normales, principalmente la respuesta inmune de tipo celular a nivel de las mucosas. Y esto ocurre, por ejemplo, en pacientes con SIDA, donde la candidiasis orofaringea es un cuadro muy frecuente. Las vulvovaginitis candidiásicas también son cuadros muy frecuentes. Se calcula que aproximadamente el 75% de las mujeres sanas van a tener en algún momento de su vida un cuadro de candidiasis vulvovaginal. Las candidiasis vulvovaginales se producen por lo general en mujeres de edad fértil, jóvenes, y está asociado por lo general a alguna alteración alguna alteración en las características hormonales, es decir, que aquellos fármacos o cuando hay alguna alteración en la concentración de hormonas a nivel del epitelio vaginal, se favorece la producción de una candidiasis vulvovaginal. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas con el alto nivel de estrógenos, eso favorece el sobrecrecimiento de cándida. También el uso de antibióticos de amplio espectro produce un desbalance en la microbiota normal a nivel de la mucosa vaginal y también favorece la aparición de cuadros de candidiasis vulvovaginal. También cuando hay una respuesta celular específica alterada, hay mayor predisposición a tener una candidiasis vulvovaginal. El uso de anticonceptivos de tipo orales también favorece la candidiasis vulvovaginal. Es decir, que es un cuadro muy frecuente y que se produce principalmente cuando hay un desbalance en la concentración hormonal a nivel de la vagina. Otro cuadro que se podemos observar a nivel de las mucosas es la balanopostitis. La balanopostitis es una candidiasis a nivel del surco balano prepucial y esto lo podemos observar en pacientes masculinos diabéticos o también puede asociarse al uso de antibióticos, corticoides o mala higiene. Dentro de los factores microbianos que favorecen la producción de la formación de biofilms ha sido implicado en la habilidad del hongo de causar infecciones persistentes sobre materiales bioprotésicos, incluyendo acrílicos de dentaduras, como también sobre la superficie mucosa. En esta diapositiva podemos observar los pasos
implicados en la formación de la biopelícula. Primero de todo, se adhiere la levadura a la superficie del plástico o en superficie de una prótesis, comienza a formar una bicapa, esas bicapas se transforman en colonias y se comienza a secretar una matriz extracelular, que está compuesta principalmente por agua y por polisacáridos. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de lesiones producidas por levaduras del género Cándida a nivel de la piel, principalmente a nivel de los intertrigos, donde al haber humedad, maceración y oclusión, favorece el crecimiento de Cándida. En este caso tenemos un interdigital, donde vemos que está húmedo, se ha fisurado. En este caso tenemos un pliegue, donde podemos ver uno de borde sobrelevado, con algunas lesiones satélites de color rojo y húmedo, y acá tenemos un cuadro de candidiasis inguinal, donde también podemos ver que la piel está eritematosa, inflamada y que existen lesiones satélites, diferente de lo que observábamos con los dermatofitos que producían también lesiones a nivel del pliegue inguinal. La forma más frecuente de... En esta diapositiva podemos observar distintas formas clínicas de cándida a nivel de las mucosas. En la mucosa oral, la candidiasis orofaringia se puede presentar como una membrana, una pseudomembrana blanquecina que se extiende a la cavidad oral. También se podemos observar como parches en la cavidad oral. Estos episodios se producen principalmente en pacientes con alteración de la inmunidad celular. En este caso observamos también una típica candidiasis del pañal, una candidiasis vulvovaginal, donde la mucosa vaginal está edematizada, con abundante flujo de color blanco, con aspecto de leche cortada. Y acá tenemos ejemplos de balanopostitis candidiácea, donde se observa una pseudomembrana también blanquecina en el surco balano prepucial, con abundante respuesta inflamatoria en algunos casos. Hasta ahora vimos entonces cuáles son los agentes etiológicos y los cuadros clínicos que se presentan a nivel de piel y de mucosas. De ahora en más vamos a tratar de ver cómo hacemos el diagnóstico de estas micosis superficiales. Es decir, vamos a basarnos en el diagnóstico microbiológico de las micosis superficiales. Siempre es importante tener en cuenta que cuando un paciente se presenta con un cuadro clínico que uno supone que es un cuadro clínico infeccioso, uno puede hacer un diagnóstico presuntivo, es decir, yo puedo decir, bueno, el paciente lo miro el aspecto de la lesión y digo, bueno, el paciente tiene una micosis y le doy tratamiento. O bien puedo hacer lo que se denomina un diagnóstico de certeza. El diagnóstico de certeza consiste en hacer un examen microbiológico, en este caso vamos a hacer un examen micológico, para ver si realmente es una micosis y cuál es el agente etiológico. Y en ese caso vamos a poder dar el tratamiento adecuado habiendo hecho un correcto diagnóstico de certeza. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que tener en cuenta para hacer un diagnóstico micológico correcto de una lesión producida por algunos de estos hongos que hemos estado viendo hasta ahora? Por un lado, tenemos que tener en cuenta la preparación del paciente, cómo se toma la muestra, cómo es el procesamiento, vamos a ver cómo se realizan los exámenes directos y los cultivos y después cómo se interpretan los resultados que se han obtenido. Cuando el paciente debe realizarse un estudio micológico, es conveniente, siempre que se pueda, que el paciente realice una preparación previa. Esta preparación previa va a mejorar la cantidad de la muestra y va a favorecer que el diagnóstico sea el correcto. Estas indicaciones las debe realizar el paciente los días previos a la toma de la muestra. Por un lado, se debe suspender toda medicación antifúngica por al menos una semana. Esto va a favorecer el crecimiento de los hongos que producen las lesiones. Si el paciente concurre estando ingiriendo algún tipo de medicación antifúngica, eso va a poder llegar a inhibir el crecimiento de los hongos. Para realizar una correcta higiene de la lesión con agua y jabón,
No utilizar talco, cremas y pomadas, ya que estos pueden interferir con la visualización microscópica. Si la muestra es de uñas, se sugiere retirar el esmalte, no cortárselo en los días previos a la toma de la muestra y realizar unos cepillados con agua y jabón para retirar todo tipo de sustancias extrañas que pueden estar en las uñas. Es correcto también realizarse baños con agua y sal el día previo a la consulta, en el caso de que tenga lesiones en las uñas o en los pies, y es preferible que el paciente concurra con calzados cerrados y medias y sin talcos para evitar la contaminación con los hongos que forman parte de la microbiota ambiental. La toma de la muestra es un paso fundamental para que el estudio micológico sea exitoso. Nosotros tenemos que tomar escamas de piel donde los hongos que producen las lesiones van a estar desarrollando. Por lo tanto, la muestra se toma por raspado. La muestra por raspado la vamos a obtener de uñas, de lesiones en piel lisa, de cuero cabelludo o de los interdigitales. Para realizar la correcta toma de la muestra se puede utilizar un bisturí o también se pueden utilizar estos elementos que se denominan sindesmótomos, que son elementos que se utilizan los odontólogos y que son como una especie de bisturí, pero que no tienen mucho filo. En el caso de la toma de las uñas de los pies, recordemos que comentamos que el hongo ingresa por el borde libre y va hacia la región proximal de la uña. Por lo tanto, lo correcto es tomar de la muestra por debajo de la tabla ungueal, yendo hacia la parte proximal, cuanto más profundo mejor. En el caso de tomas de muestra de piel lisa, esta se realiza por raspado, como en este caso también. En el caso de los interdigitales, también por raspado, y también lo mismo en el caso del cuero cabelludo. En el caso de la tinea capitis, la muestra se puede tomar por depilación, es decir, podemos extraer con una pinza los pelos. Recordemos que los pelos se quiebran cuando emergen del folículo piloso, los pelos están débiles y por lo tanto son fácilmente. En el caso de las piedras, recordemos que las piedras son afecciones de la porción extrafolicular del pelo, lo que se hace directamente es cortar el pelo donde uno observa que hay presencia de estos elementos del. En el caso de la pitidiosis versicolor, también se puede tomar la muestra utilizando una tela adhesiva transparente. Para ello se coloca la tela adhesiva transparente sobre la lesión, se le pasa la uña, se levanta la tela adhesiva y vamos a ver que van a quedar pequeños colgajos de piel adheridos a la tela adhesiva. En ese caso, esa tela adhesiva se coloca sobre un portaobjetos para su posterior visualización. Esto puede ser posible debido a que en la pitidiosis versicolor se produce una descamación de la piel y por lo tanto es fácilmente extraíble con la tela adhesiva. En el caso de las lesiones a nivel de las mucosas, por ejemplo, en este caso tenemos una lesión a nivel de la mucosa oral o del surco balano prepucial, las muestras es conveniente extraerlas utilizando un hisopo húmedo en solución fisiológica, con el cual podemos arrastrar esta pseudomembrana blanquecina que se encuentra sobre la lengua. ¿Cómo vamos a transportar y conservar esa muestra hasta su procesamiento en el laboratorio? La muestra se puede tomar entre dos portaobjetos estériles, donde vamos a recolectar las escamas de piel directamente sobre los mismos y los vamos a hacer como un sanguchito, donde las escamas están adentro, lo vamos a envolver en un papel, o las podemos recolectar también en una placa de Petri estéril. Las muestras de piel se pueden conservar a temperatura ambiente en un lugar seco. En el caso de que las muestras sean tomadas con hisopo, es conveniente colocarlos en un tubo estéril, limpio, con unas gotas de solución fisiológica para que no se sequen. ¿Cómo se procesan en el laboratorio las muestras de piel? Recordemos que las muestras de piel vamos a obtener colgajos de células, son células queratinizadas y los hongos los vamos a poder observar entre las células.
Para realizar una mejor observación se utiliza lo que se llama una digestión con potasa o una disgregación con hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio se coloca para disolver la queratina. Se toma entonces una porción de las escamas que hemos recolectado del paciente y se las coloca sobre un portaobjetos con una gota de hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio va a actuar, va a disolver la queratina y eso va a permitir que las células se separen y nos va a permitir observar los elementos fúngicos entre las células. Este preparado es un preparado en fresco y se debe dejar un rato para que el hidróxido de potasio ejerza su efecto y después se observa al microscopio óptico a bajo aumento. También se pueden utilizar para favorecer la visualización algunos compuestos que producen fluorescencia, como el blanco de calcoflúor. El blanco de calcoflúor es un compuesto, un blanqueador industrial que se une a la quitina, como los hongos tienen quitina en su pared. Entonces el blanco de calcoflúor se une a la pared de los hongos y después podemos observarlos con un microscopio de fluorescencia. Lo que vamos a ver en ese caso es que las hifas, vamos acá, presentan fluorescencia. En el caso de las muestras tomadas con tela adhesiva, directamente se coloca la tela adhesiva sobre el portaobjetos, se le coloca una gota de azul de metileno por debajo de la tela adhesiva y se observa. Bueno, entonces vimos cómo tomamos la muestra, cómo la conservamos, cómo la transportamos y cómo hacemos el preparado. Estamos hablando de preparado en fresco, es un preparado que vamos a observar en el momento y que vamos a ver al microscopio óptico, un microscopio a bajo aumento. Entonces, ¿qué podemos llegar a ver al microscopio en el caso de las micosis que hemos estado comentando anteriormente? En el caso de las dermatofisias, lo que vamos a observar son filamentos hialinos ramificados y tabicados, de formas regulares que presentan esta estructura muy característica. Hay veces que podemos llegar a observar hifas, pero que no son regulares, sino que son hifas que son irregulares, que pueden tener pigmentos también o pueden ser hialinas, que a veces pueden corresponder a hongos contaminantes ambientales que en algunas ocasiones pueden llegar a producir también un onicosis. En el caso de las pitiriasis versicolor, lo que vamos a observar son levaduras redondeadas o alargadas, con un tabique que divide la célula madre de la célula hija, acompañado de filamentos cortos y tabicados. Por lo general las levaduras se disponen en conglomerados y vamos a observar estas hifas cortas tabicadas. En las lesiones producidas por levaduras del género Cándida a nivel de la piel, lo que vamos a observar después de su tratamiento de las escamas de piel con hidróxido de potasio son levaduras pequeñas con brotes y que se pueden acompañar de la presencia de pseudomonas. En el caso de los pelos de las tiñas capitis, podemos llegar a observar pelos con parasitismo endotrix, pelos con parasitismo ectotrix o pelos de tipo fábicos. En el caso de las piedras, vamos a observar que el pelo se encuentra rodeado de un conglomerado de hifas, que en el caso de la piedra blanca van a ser hifas hialinas y en el caso de la piedra negra van a ser hifas pigmentadas. En las lesiones de mucosa producidas por levaduras del género Cándida, cuando realicemos un hisopado de las mismas, en los preparados microscópicos, en los exámenes en fresco, vamos a poder observar levaduras con o sin pseudomicelios. Este es el caso, por ejemplo, de un hisopado de una candidiasis vulvovaginal teñido con coloración de Gram, que vamos a ver estas células epiteliales planas y entre medio de las células vamos a observar estas levaduras con la presencia de pseudomicelios. Una vez realizados los exámenes en fresco, vamos a poder
realizar los cultivos. Entonces, en el procedimiento de diagnóstico microbiológico, primero se realiza el examen en fresco y después los cultivos. Hay diferentes medios de cultivos donde se pueden cultivar los hongos productores de dermatomicosis. Dentro de los más habituales tenemos el medio de Sabouraud o el medio de Lactrimel. El medio de Lactrimel es un medio que está realizado con leche, harina de trigo y miel, que es este medio de color blanquecino o color claro. También podemos utilizar algunos medios más específicos, como pueden ser medios cromogénicos. Los medios cromogénicos son medios de cultivo que contienen algunos sustratos, donde, por ejemplo, las levaduras del género Cándida, al utilizarlos, van a dar colonias de diferentes colores. También podemos utilizar, por ejemplo, el medio de Dixon. El medio de Dixon tiene utilidad para el cultivo de levaduras del género Malassezia, o podemos utilizar, por ejemplo, este medio que se llama DTM, que es Dermatophyto Test Medium, que es un medio que contiene inhibidores y contiene antibióticos y que es especial para recuperar dermatofitos en las muestras de piel. Estos medios de cultivo se van a incubar por 21 días a una temperatura entre 25 y 28 grados centígrados. En el caso de querer cultivar levaduras del género Malassezia, vamos a utilizar medios como el medio de Dixon y las vamos a incubar hasta una semana a 35 grados. Una vez que hemos obtenido el desarrollo de los hongos en los medios de cultivos, debemos proceder a realizar la identificación de los mismos para poder determinar cuál es el género y la especie que está produciendo las lesiones clínicas. La identificación de los hongos miceliales está basada en las características macroscópicas y microscópicas de los hongos que han desarrollado en los cultivos. Las características macroscópicas son la forma de la colonia, la textura, si es algodonosa o es purulenta o es vellosa, el color, si tiene pigmentos. Muchos de los hongos que producen lesiones en piel producen pigmentos que se pueden observar por el reverso de la colonia. Además, entonces, de las características macroscópicas de las colonias, debemos observar las características microscópicas. Para ello se toma una porción de la colonia y se hace lo que se llama una disociación. Es tomar una pequeña pedacito de la colonia, separarla con un líquido de montaje, como puede ser el azul del lactofenol. El azul del lactofenol le va a dar color a los elementos de fructificación de los hongos y a las hifas de los hongos. Y lo que uno busca en las disociaciones y en las colonias es la presencia de los elementos de fructificación, que en el caso, por ejemplo, de los dermatofitos, buscamos la presencia de conidios, que son característicos de cada género y especie. También podemos realizar lo que denominamos microcultivo. El microcultivo es realizar un cultivo en una pequeña porción de agar. Se coloca sobre un portaobjetos un círculo de agar pequeño y se lo cubre con un cubreobjetos y se incuba y se observa el desarrollo de la colonia en la superficie del cubreobjetos. Y en estos, tanto en las disociaciones con azul de lactofenol como en los microcultivos, lo que buscamos son las características de las conidias, que nos va a permitir determinar el género y la especie de ese hongo. Estas son las características de la colonia de Trichophyton rubrum. Se denomina rubrum porque tiene un pigmento de color rojo vinoso que es difusible en medio. Las colonias son blancas y las características microscópicas son la producción de pequeñas microconidias en forma de lágrima. En el caso de Trichophyton mentharophytes observamos una colonia de aspecto yesoso o purulenta. Y en el aspecto microscópico vamos a observar abundantes microconidias de forma esférica que se pueden agrupar en racimos. Podemos observar también estas hifas espiraladas o en forma de resorte y algunas macroconidias alargadas con tabiques. En el caso de Trichophyton tonsuram, la colonia tiene un color azufrado, es una colonia glabra, plegada.
y tiene microconidias de diversas formas y presenta también algunas macroconidias en forma de clava con tabiques transversales. Acá tenemos Trichophyton verrucosum, Trichophyton schwenleii. Otro hongo que es muy frecuente en las tiñas de cuero cabelludo es el Microsporum canis. El Microsporum canis es una colonia blanca, algodonoso, que tiene un pigmento amarillo que es difusible al medio de cultivo. En el aspecto microscópico, lo que vamos a observar son estas macroconidias de aspecto fusiforme, de pared gruesa, con tabiques transversales. Este es Microsporum gypsum. Fíjense que la colonia de Microsporum gypsum es una colonia también de aspecto pulverulento o yesoso, y el aspecto microscópico de este hongo son las macroconidias, pero que a diferencia del Microsporum canis tiene una pared delgada, no son tan agudos los extremos y también presentan tabiques transversales. En el caso de Epidermophyton flocosum, tiene una colonia que tiene un pigmento de color amarillo azufrado, difusible al medio de cultivo, y el aspecto microscópico de la colonia presenta estas macroconidias en forma de clavas que se agrupan por lo general en racimos y que presentan tabiques transversales. Por lo general podríamos hacer como una regla mnemotécnica para la identificación de los dermatofitos. Podríamos decir que las características microscópicas de las colonias, los del género Epidermophyton, tienen abundantes macroconidias de tipo claviforme, de pared lisa y no tienen microconidias. Los del género Microsporum tienen abundantes macroconidias de aspecto fusiforme y tienen escasas microconidias, y los del género Trichophyton tienen escasas macroconidias alargadas de pared lisa y abundantes microconidias. La identificación de los hongos levaduriformes se basa en las características morfológicas de los mismos y también en la realización de pruebas bioquímicas. Dentro de las características morfológicas podemos tener, por ejemplo, la formación de tubo germinativo, la formación de clamidioconidia, las características que presentan estas levaduras en medios especiales que se llaman, por ejemplo, la morfología. Dentro de las pruebas bioquímicas podemos evaluar la fermentación de distintos hidratos de carbono o la asimilación de fuentes de carbono y fuentes de nitrógeno. Estos test de fermentación y asimilación son complejos de hacer y demoran bastante tiempo. Para facilitar la tarea de identificación de los hongos levaduriformes han surgido métodos comerciales basados en pruebas de asimilación y de fermentación. Dentro de los métodos comerciales podemos tener, por ejemplo, algunos como el API, que son métodos miniaturizados, y otros que son automatizados, como el Vitex o el Phoenix, que directamente uno coloca la especie de levadura a evaluar en una tarjeta o en un cartucho y el aparato realiza todas las pruebas de identificación y después nos brinda el resultado de la identificación de género y de especie. También para las levaduras del género Candida podemos utilizar medios llamados medios cromogénicos. Estos son medios agarizados que contienen diferentes sustratos, los cuales al ser utilizados por las levaduras van a dar colonias de distintos colores. Estos medios cromogénicos son muy buenos porque nos permiten ver si hay mezclas de levaduras, por ejemplo, en una muestra. Hay distintas marcas comerciales, como pueden ser el Chromagar o el Candida ID. En esta diapositiva podemos observar, por ejemplo, una colonia en medio de Saburó del Candida albicans. Vemos que las colonias son de color blanquecino, son colonias pastosas. En este lado de la diapositiva podemos observar la formación de clamidoconidios. Los clamidoconidios son estos elementos circulares, son elementos de resistencia que son producidos por las levaduras del grupo de Candida albicans.
Y esto también es la formación de tubo germinativo. El tubo germinativo también es producido por las levaduras del grupo de Candida albicans. En este caso vemos un medio cromogénico. Como yo les comenté, el medio cromogénico es un medio agarizado que contiene sustratos, los cuales al ser utilizados por las levaduras nos dan colonias de distintos colores. En este caso podemos ver, por ejemplo, que Candida albicans o las del complejo Candida albicans dan colonias de color verde, Candida tropicalis da una colonia de color azul, Candida glabrata da una colonia de color lila y Candida krusei da una colonia también con un centro rosado y con un halo blanquecino alrededor. Entonces, estos medios son muy útiles porque nos permiten ver si existe más de una especie de levadura en una muestra y aparte el color nos orienta hacia la especie de levadura. En el caso de Malassezia, las malacesias se cultivan en medios especiales. Recuerden que son levaduras que necesitan del aporte de lípidos para su crecimiento, por lo tanto debemos utilizar medios que tengan esos lípidos, como puede ser el medio de Dixon. En el medio de Dixon, las levaduras del género Malassezia crecen y el aspecto microscópico de las mismas es este que vemos acá, son levaduras alargadas con un tabique que separa la célula madre de la célula hija. Bueno, espero que les haya sido útil la clase y quedo a su disposición para cualquier consulta que se les pueda presentar respecto de la misma. Bueno, muchas gracias.